Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Comunidad SEAT, donde hablamos todo lo referente acerca de SEAT y Cupra. El día de hoy les traemos la tercera parte de la historia de SEAT, que estaremos hablando de 1980 a 1989. Justamente aquí es donde se inicia la ruptura entre Fiat y SEAT. Y a continuación les mostraremos el último automóvil donde hubo relación entre SEAT y Fiat, que viene siendo el SEAT Panda, donde el inicio de su fabricación fue en 1980 y el fin de esa fabricación fue en 1986, amigos. Exactamente lo que ustedes están pensando es el que actualmente o en años recientes fue el Fiat Panda. Este es el abuelito. Era un coche de gama baja, pequeño y barato, amigos. Prácticamente no tenía demasiado confort como el Panda actual, que prácticamente Fiat lo hizo un poquito más amplio. Porque recordemos que Fiat de pronto hace unas cosas bastante extrañas y prácticamente era para la ciudad. No era una estética muy agradable ante los ojos. Y al tener la ruptura con Fiat, empezó a surgir el SEAT Marbella, que posteriormente veremos. Y justamente en 1981 empezaría a romper relaciones Fiat con SEAT. Esto daría una pauta nuevamente a un rediseño del logo de SEAT. Como podemos darnos cuenta, este sería el nuevo logo. Y empezaría las modificaciones estéticas en los automóviles. El primer auto que sufrió modificaciones fue el SEAT Ronda. El inicio de la fabricación de este automóvil empezó en 1982 y terminó en 1986. Se produjeron aproximadamente 177.738 unidades, teniendo un motor de 1.600 centímetros cúbicos con 100 caballos de fuerza. Alcanzaba una velocidad máxima de 170 km por hora. Era una carrocería, como podemos darnos cuenta, completamente compacta. Además, contaba ya con 5 puertas. Este Fiat Ronda justamente sustituiría SEAT Ritmo, dándole pequeñas modificaciones estéticas para diferenciarlo justamente del SEAT Ritmo. Esto empezó a verse permeado dentro de los faros, que fueron sustituidos por unos completamente rectangulares. Además, los parachoques fueron cambiados y colocados un poco más abajo, sobre todo los de atrás, y aumentó estas pequeñas modificaciones, y así nacería el primer automóvil ya entre una unión de Volkswagen y SEAT, llamado SEAT Ronda. Justamente da la pauta para lo que vendría siendo esta gran alianza entre Volkswagen y SEAT. Y bueno, amigos, el siguiente automóvil es una furgoneta llamada SEAT Trans. No tenemos el dato exacto de cuándo fue el inicio de su fabricación, pero lo que sí sabemos es que el fin de su fabricación fue en 1986 y que sufrió ciertas modificaciones porque venía siendo muy parecida a la SEAT Panda. Y justamente al romper esta relación entre Fiat y SEAT, Volkswagen, ahora como aliado de SEAT, generaría nuevas modificaciones para poder seguir comercializando los autos. Como podemos darnos cuenta, es una furgoneta bastante bonita a la vista de casi todos nosotros. Como nos podemos dar cuenta, tiene un estilo bastante agradable.
¿no? Muy ochentera, muy ochentera. La verdad es que si yo tuviera la posibilidad de adquirir esta furgoneta, lo haría sin dudarlo, aunque sabemos que para ese entonces todavía SEAT no llegaba a México. Entre muchas características, una de las más importantes es que alcanzaba una velocidad de 125 kilómetros por hora y tenía dos puertas, además de que, bueno, podemos ver que tenía una cajita trasera para transportar bastantes cosas, aunque se dice que en sus interiores no era lo mejor porque tenía todo prácticamente de plástico. Y con Volkswagen empezarían ciertas modificaciones. Y a continuación les mostramos el SEAT Fura. Como podemos darnos cuenta, amigos, este SEAT ya empieza a tener características bastante peculiares y se ve sumamente la mano de Volkswagen. Si ustedes se dan cuenta, parece ahí algo bastante singular entre Caribe y la Golf primera edición. Justamente ya empieza a tener unas líneas rectangulares, pero con esta estética alemana. El inicio de su fabricación fue en 1983 y el fin de su fabricación fue en 1985. Aproximadamente se fabricaron 84.973 unidades. El motor venía siendo de 1430 centímetros cúbicos y tenía una potencia de 75 caballos de fuerza. Además alcanzaría una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y rondaría en un peso de 760 kilogramos. Sería una carrocería, como lo podemos ver, completamente compacta, amigos. Y este SEAT Fura fue presentado en la isla de Lanzarote. En realidad se trataba del SEAT 127, pero al romperse relaciones con Fiat se tuvo que modificar estéticamente para diferenciarlo del Fiat 127. Para conseguir estas pequeñas modificaciones, la calandra fue sustituida por una más integrada a la carrocería y por un parachoques más envolvente que incorporaba unos grupos ópticos de nuevo diseño. Con estas modificaciones nació el SEAT Fura, que siguió siendo un coche de la gama media-baja con abundancia de plásticos en su interior. La verdad es que se ve bastante bonito. Y así es, amigos, con ustedes la primera versión de SEAT Ibiza. El inicio de su fabricación fue en 1984 y el fin de su fabricación fue en 1993. Se producieron aproximadamente 1.290.845 unidades. Además contaba con un motor de 103 caballos de potencia, con un peso de 970 kilogramos y alcanzaría una velocidad máxima de 184 kilómetros por hora. Es como nos podemos dar cuenta y como ya lo hemos visto, inclusive hasta el día de hoy es una carrocería completamente compacta. Además, en este inicio del SEAT o el primer SEAT Ibiza que se fabrica, tiene dos versiones, tanto de 3 y de 5 puertas. El SEAT Ibiza 1, por así decirlo, era un automóvil de gama media pensado para sustituir a lo que venía siendo antiguamente con Fiat el SEAT Ronda. Y justamente se aprovecharon la plataforma de los motores Porsche, amigos. Los motores System Porsche de 1,2 y de 1,5 de carburación. Este modelo tuvo gran aceptación, como lo hemos visto a lo largo justamente del tiempo, amigos. Este SEAT Ibiza 1 fue el primer coche creado totalmente por la marca española SEAT. A pesar de que venía siendo una injerencia Volkswagen ya, este automóvil estaría diseñado completamente por SEAT y tenía un aspecto, como podemos darnos cuenta, bastante robusto.
Era uno de los autos, por así decirlo, más grandes de su categoría y el interior era bastante confortable, aunque un poco cargado de plásticos. Muchos aspectos fueron mejorando con una remodelación que se hizo en el año de 1999. Su motorización eran de 903, de 1700, 1200 y 1500 centímetros cúbicos. Los últimos denominados System Porsche fueron desarrollados por la reconocida marca Porsche por encargo de SEAT. Así es que, como podemos darnos cuenta, los primeros motores no fueron directamente de Volkswagen, sino de Porsche. Esto nos habla justamente de la gran diferencia que hasta el día de hoy podemos ver entre Volkswagen y la marca española SEAT, ya que siempre nos ha ofrecido mejores motores en gamas mucho más accesibles de lo que viene haciendo Volkswagen. Inclusive el día de hoy podemos darnos cuenta que entre la Golf GTI, que más o menos es el precio que tiene el León Cupra, justamente el León Cupra tiene una motorización mucho más fuerte, por así decirlo, mucho más potente que la Golf GTI, y esto hace una gran diferencia entre los autos de SEAT y Volkswagen. Así es, amigos, ahora les presentamos el SEAT Málaga. Aquí ya empezamos, bueno, desde el Ibiza empezamos a tener justamente estos nombres de ciudades españolas. Aquí el inicio de su fabricación sería en 1985 y el fin de su fabricación sería en 1991, produciendo un aproximado de 231.852 unidades. Y bueno, como podemos ver, esta es una carrocería completamente coupé de este automóvil, además de contar con versión de 5 puertas. Se ve bastante la mano de Volkswagen aquí, porque tiene un parecido bastante eminente a lo que vendría siendo la primera generación del Jetta. No sé a ustedes, pero a mí me parece bastante parecido a ese automóvil, aunque ya empezaría a tener más independencia SEAT para diseñar sus automóviles con la alianza de Volkswagen, que en comparación de lo que vendría haciendo en años anteriores con Fiat. Y a continuación les presentaremos el SEAT Marbella. El inicio de su fabricación fue en 1986 y el fin de su fabricación sería en 1998. Y aproximadamente se producirían unas 596.170 unidades, además de contar con un motor de 45 caballos de fuerza y de 903 centímetros cúbicos, alcanzando una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Como vemos, es una carrocería sumamente compacta, o lo que ahora vendríamos denominando un subcompacto. Prácticamente este automóvil contaría con una versión de 3 puertas prácticamente, y además, bueno, al romper relaciones SEAT con Fiat, este sería modificado porque vendría siendo la versión anterior del SEAT Panda y ahora se le pondría SEAT Marbella. Para modificarlo, la rejilla vertical del frontal fue sustituida por una horizontal más integrada a la carrocería. También los faros delanteros fueron modificados, como nos podemos dar cuenta, y empezaba a tener plásticos en su interior. Más tarde se modificó el encendido del motor y se le dotó del catalizador para adaptarlo a las nuevas normativas del medio ambiente. Como podemos ver, aquí ya empezaría a tener justamente estas modificaciones este SEAT Panda. Y vemos también esta SEAT Terra. El inicio de su fabricación fue en 1986 y el fin de su fabricación fue en 1995. Tenía un motor de 48 caballos de potencia, además de alcanzar una velocidad máxima, al igual que la anterior furgoneta, de 125 kilómetros por hora, amigos. Justamente es una furgoneta
bastante atractiva ante los ojos de cualquiera, pero ya vemos con mayor ímpetu la mano de SEAT porque se ve un automóvil justamente con diferencia en comparación de lo que venía siendo la Seat Trans. Y esta Seat Terra empezó a tener modificaciones en la rejilla vertical de la frontal, fueron sustituidas por una horizontal más integrada a la carrocería, y también los faros delanteros fueron modificados para tener una distinción mucho más amplia en cuestiones de diseño en comparación de la Seat Terra. Más tarde se modificó el encendido del motor y lo dotó de un catalizador para adaptarlo a las normas del medio ambiente europeas. Justamente, como nos podemos dar cuenta, es una furgoneta bastante bonita, aunque siendo honestos, a mí me gustaba más la Seat Trans. Y bueno, amigos, hasta aquí serían los automóviles de 1980 hasta 1990, dando pie, como nos pudimos dar cuenta, al primer Ibiza y al primer automóvil que fue completamente diseñado por SEAT. Así es que por eso nos podemos dar cuenta que el Seat Ibiza ha durado todo el tiempo que ha durado, porque es el primer automóvil de la marca SEAT en su totalidad en cuestiones de diseño, y por eso ha conseguido permanecer dentro del mercado prácticamente más de 30 años y se ha consolidado como un emblema de la marca SEAT. Posteriormente estaremos hablando, amigos, de los automóviles de 1990 a 1999, y empezaremos a ver ya modelos mucho más conocidos en su canal Comunidad SEAT. Por mi parte, amigos, sería todo. Recuerden, no olviden suscribirse. Mi nombre es Héctor Cruz y esto fue Comunidad SEAT. Hasta la próxima.